Querida concurrencia, muy buenas noches, agradeciendo a la sociedad por la invitación. Nosotros siempre nos sentimos muy honrados con esta invitación. Y bueno, vamos a tratar este tema del abdomen agudo en el paciente anciano. Es un tema interesantísimo, poco difundido, va a haber muchas cosas que seguramente discutir después de la exposición. Quien va a estar a cargo de la exposición es el doctor Jenner Betayeluz Pallardel, cirujano asistente del Departamento de Cirugía del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, cirujano de la Clínica de Especialidades Médicas, miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y fellow del American College of Surgeons. Y yo invito al doctor Betayeluz para que pase, para escuchar su exposición, y luego de ello comentaremos todos los participantes todo aquello que sea interesante en el tema. Le dejo la palabra, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mis primeras palabras de agradecimiento por permitirme estar con ustedes para discutir este tema. Vamos a hablar sobre el abdomen agudo del anciano. Vivimos tiempos modernos en donde existen adelantos científicos, tecnológicos que traen en la población consecuencias. Las consecuencias son las siguientes: las personas tienen una expectativa de vida mayor y esto también va a causar que la proporción de adultos mayores, entiéndase aquellos mayores de 60 años, va a ser también mayor. En el caso de nuestro país, que no escapa a esta tendencia del mundo, los adultos mayores representan el 9.2% de la población según datos del INEI del año 2013. Y como pueden ver, la proyección que se da con miras a nuestro bicentenario, van a mostrar, se muestra, por ejemplo, de que para el año 2021 aproximadamente el 11.3% de la población va a ser mayor de 60 años. Estamos hablando entonces actualmente de alrededor de 3 millones de personas que tienen ese grupo etario y que esa tendencia va a continuar a lo largo de los años. Siguiente, por favor. ¿Qué característica tiene el adulto mayor en el Perú? En promedio tiene 69 años, hay un predominio ligero del sexo femenino y este predominio se va a acentuar a medida que las décadas aumentan. Eso se llama índice de feminidad. Tal es así que, por ejemplo, en la década de 80 años para en adelante, la proporción va a ser aproximadamente de 140 mujeres por 100 varones. La esperanza de vida ha ido incrementándose en el Perú, consecuencia de una mayor cobertura de salud, mayor acceso, medios de comunicación, etcétera, etcétera, de tal manera de que la expectativa de vida en mujeres es 82.7 y en varones 79.8. Datos respecto al hogar es que aproximadamente 1/3 de los hogares en el Perú tienen por lo menos un adulto mayor dentro de su casa y esa tendencia es mayor en la zona rural. Un dato también interesante es que un 16.5% de este grupo etario vive solo, con todas las limitaciones que puede significar. Siguiente, por favor. Algunos datos más del INEI. Acá simplemente para señalar la distribución según sexo y el predominio que se da de la población en la zona urbana. Más o menos las 3/4 partes de la población geriátrica vive en zona urbana. Siguiente, por favor. Con respecto al seguro de salud, la creación del SIS ha causado que en las áreas rurales una significativa proporción de adultos mayores sean cubiertos a través del SIS y mientras que en la zona urbana predomina todavía la atención a través de e-salud. Los datos pertenecen al 2012, ahí se encontraba que un 32.1% de adultos mayores carecía de cualquier sistema de cobertura de salud, pero esa tendencia debe haber disminuido al día de hoy. Unos conceptos respecto al envejecimiento. Es normal que a lo largo del tiempo exista un declive de todas las funciones de aparatos y sistemas en el cuerpo. La estrategia más adecuada está en que ese declive paulatino sea gradual y no sea abrupto. ¿Qué es lo que sucede? Siguiente, por favor. Con el caso de una enfermedad médica o quirúrgica, va a provocar una alteración de
de esa homeostasia precaria, más frágil que tiene el anciano, de tal modo que esta curva de envejecimiento va a verse alterada y va a acercarse al umbral de discapacidad y proyectándose a lo largo del tiempo va a provocar una menor expectativa de vida. Siguiente, por favor. Entendido esto, podemos más o menos distinguir algunas características de la fisiología del anciano, solamente algunas cuestiones principales, ¿no? Hay menor elasticidad pulmonar, el tórax se encuentra más rígido y eso va a provocar una menor oxigenación y mayor acumulación de CO2. En el aparato cardiovascular hay una menor capacidad de respuesta, menor capacidad de aumento del gasto cardíaco, por lo cual en algunos pacientes no vamos a encontrar una taquicardia significativa. Consecuencia de la aterosclerosis también, habrá un menor flujo coronario y un endurecimiento de las arterias y del mismo corazón. El riñón también no va a escapar a este paulatino deterioro y la filtración glomerular va a ser mucho menor y va a haber toda una alteración en los túbulos renales, una disminución de su longitud, una alteración en sus membranas basales, alteración en su capacidad de reabsorción, que en conjunto va a provocar que la función renal disminuya a lo largo del tiempo. Igualmente, el hígado, que tiene pues una gran capacidad de regeneración, tampoco va a escapar a esta situación. Y en cuanto al sistema inmunitario, va a haber una disminución de su capacidad con una disminución de los linfocitos T y una menor capacidad de formación de inmunoglobulinas. Todo esto al final ha de provocar que el paciente geriátrico tenga una menor reserva funcional y sea más vulnerable a situaciones de estrés, como por ejemplo una infección, shock, hipovolemia, etc. Siguiente, por favor. En cuanto al aparato gastrointestinal, también se van a producir cambios producto del envejecimiento. El aumento de la laxitud del esfínter esofágico inferior va a predisponer al paciente a que tenga mayor reflujo o sea proclive a neumonías aspirativas. Va a existir una menor capacidad de vaciado gástrico, el Helicobacter pylori que va a estar presente provocará una atrofia gástrica y la consecuencia será una mayor proporción de gastritis o de enfermedad ulcerosa. La vesícula tampoco va a escapar a este envejecimiento, habrá una menor motilidad de esta, menor respuesta a la colecistoquinina, lo cual va a provocar además conjuntamente una alteración en la composición de la bilis. La bilis será más litogénica y el paciente tendrá mayor posibilidad de tener cálculos en la vesícula o en vías biliares. La disminución de la irrigación sanguínea, producto de la aterosclerosis, ha de producir también que exista una mayor labilidad a los cambios de perfusión. Y el tránsito colónico también se encontrará disminuido, habrá una mayor reabsorción de agua, el paciente tendrá una tendencia mayor al estreñimiento, a una diverticulosis que puede degenerar en una enfermedad diverticular aguda, etc. Siguiente, por favor. En conclusión, el paciente geriátrico, primero, por la proporción de población, se va a convertir en una causa frecuente de consulta. En segundo lugar, es un paciente de alto riesgo por varios motivos. Primero, porque el riesgo de hospitalización en este grupo es mayor, puede llegar a ser 30-40% en algunas series. Estos pacientes que se hospitalicen en una proporción también significativa pueden ser tributarios de intervención quirúrgica y por las características propias de este paciente, la mortalidad puede ser también mayor. Siguiente. El paciente geriátrico además provoca mayor consumo de recursos diagnósticos, terapéuticos, de personal. Todo debido a que tiene una presentación distinta al patrón habitual en el cual que describen la literatura médica usual. Esta presentación atípica provoca algunos problemas como errores diagnósticos, retrocesos en diagnóstico y que aumentan las complicaciones. Por lo tanto, este es un paciente que requiere, por estas características, un diagnóstico lo más temprano. Siguiente. Y se presentan una serie de desafíos tanto en el proceso diagnóstico como en el terapéutico. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos desafíos? En primer lugar, en la historia clínica.
La anamnesis ha de ser más difícil de conseguir. Si el paciente está alerta, se podrán obtener datos. Si no lo está, se podrán obtener datos del cuidador o del familiar más cercano, o simplemente no se tiene ninguna información al respecto. El Alzheimer, las demencias multiinfarto van a provocar deterioro cognitivo. Puede haber también una alteración del nivel de conciencia producto de la fiebre o de algún trastorno metabólico, una insuficiencia renal, una descompensación diabética, etcétera. El uso de fármacos, que también es frecuente, sean benzodiazepinas, sean antipsicóticos, puede también provocar esta alteración. Y bueno, una proporción significativa más en zona rural del consumo de alcohol. Siguiente. A eso podemos sumar problemas de comunicación por disminución de la audición, ¿no? El mismo nivel cultural del paciente, si es que es un paciente del interior del país que llega a una ciudad, a un medio urbano, su modo de pensar y de reaccionar frente a la enfermedad también ha de ser diferente, ¿no? La depresión también es un factor importante, porque pacientes que son conscientes de la disminución de sus capacidades van a también tender a infravalorar sus síntomas. Y el miedo a la hospitalización, que hace de que el paciente no exprese todo lo que debiera. Siguiente. Es importante conocer también la medicación que recibe el paciente. Puede existir disminución de la dosis usual, suspensión de esta o incluso aumento en aquellos pacientes que, por ejemplo, por deterioro cognitivo se olvidan que han tomado el medicamento y lo vuelven a tomar. No solamente hay que tener en cuenta los productos farmacéuticos, sino también preparaciones caseras y otras de venta libre, y considerar algunas interacciones que se podrían dar. ¿Qué medicamentos pueden enmascararnos los cuadros? El uso de los analgésicos en general y los antiinflamatorios, ¿no? Igualmente los corticoides van a disminuir la capacidad de defensa del paciente. El uso de antibióticos previos puede retrasar la evolución natural de una enfermedad que podría requerir un tratamiento quirúrgico, y medicamentos utilizados para el corazón como beta bloqueadores van a provocar que el paciente no haga taquicardia, por ejemplo. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico y de laboratorio, la presentación, repetimos, es atípica. Puede ser que el paciente tenga un retraso en la aparición del dolor, este dolor sea demasiado leve o simplemente no lo tenga. Inclusive puede ser que el dolor, el paciente lo exprese como en una zona extraabdominal. Un ejemplo es un dolor lumbar que se puede interpretar en ese momento interpretar como un problema de columna, cuando en realidad se trata de un aneurisma de aorta. Igual va a haber poca manifestación de signos y síntomas que clásicamente en personas más jóvenes los vemos de mejor forma. Por ejemplo, la capacidad de localizar el dolor. El paciente geriátrico tiene disminuida esta capacidad. La fiebre, ya lo habíamos conversado, disminución de la capacidad de hacer taquicardia, y los signos peritoneales van a ser más difíciles de encontrar porque la pared abdominal es mucho más delgada, no hay músculo, por lo tanto el abdomen va a parecer siempre blando al examen. Y la menor capacidad de hacer leucocitosis que ya se mencionó. Siguiente, por favor. Otro desafío. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, se sabe que debe operarse, pero se necesita el consentimiento del paciente si es que él es consciente, ¿no? Se debe tener una estrategia adecuada para brindar la información, buscar un lugar adecuado, tranquilo. Si es que es hipoacúsico, se debe hablar más claramente los conceptos y en el lenguaje más sencillo posible, y evaluar la capacidad de toma de decisión del paciente. ¿De qué forma? Primero, preguntando si él ha entendido cuáles son las opciones de tratamiento, cuáles son las consecuencias de estas opciones, y una forma también de saberlo es que más o menos valore, de acuerdo a su entendimiento, los costos de cada uno de ellos. En caso de que esto no sea posible, bueno, un familiar tendría que hacer los consentimientos correspondientes. Siguiente, por favor. Existen también desafíos por parte del médico tratante. Un problema es que no se reconoce al anciano como una persona que tiene sus funciones en declive, ¿no? Ya lo hemos mencionado, que no debemos esperar que todos hagan fiebre, que tengan leucocitosis, etc. Esto puede generar una resucitación inadecuada o
una terapia que está por debajo de lo que el paciente necesita. El otro problema es el que puede haber un error en el diagnóstico inicial. La medicina es un arte y está sujeta a error, pero el problema es si es que este error se mantiene. Por lo tanto, puede existir retardo en el diagnóstico o incluso en cuanto al área clínica puede haber retraso en la realización de las interconsultas correspondientes. Nosotros en los hospitales y en los lugares de atención vemos clásicamente pacientes que son tratados como una infección urinaria y en realidad se trata de una apendicitis aguda o se trata de una diverticulitis, etc. ¿no? Siguiente. Solamente para recordar que existen causas extraabdominales que pueden interpretarse como dolor abdominal. La neumonía basal, sobre todo, la efusión pleural también puede provocar dolor en el abdomen superior, enfermedades coronarias, el infarto de miocardio, sobre todo en la cara inferior, cara diafragmática, puede interpretarse como un dolor epigástrico, ¿no? La disección de aorta torácica como un dolor de tipo intenso ardor en la zona precordial, puede interpretarse como un problema de reflujo severo, etcétera. Amén de las patologías ginecológicas y las enfermedades metabólicas. Siguiente. En general, las prioridades de atención en el paciente adulto mayor son las mismas que en el joven. Se debe tener prioridad sobre la vía aérea, sobre la ventilación y respiración y el estado circulatorio. Por lo tanto, es importante detectar el shock en estos pacientes, ¿no? Obtener la anamnesis dentro de lo posible y de lo estrecho del tiempo que tenemos. Tratar de reconocer algunas características del dolor, inicio, periodicidad, etcétera, pero dependerá mucho de la capacidad de respuesta del paciente, ¿no? Al examen físico se debe incluir el examen de la piel porque podemos encontrar signos de quimosis, hernias, que es una causa muy frecuente de abdomen agudo del anciano y que a veces pasa desapercibida si es que uno no se focaliza la atención en eso. Es importante tener, en casos de duda, que el paciente se mantenga en el lugar de atención y tomar los exámenes, tanto laboratoriales como exámenes físicos seriados, hasta clarificar mejor el diagnóstico. Un dato importante es que debemos mantener siempre un umbral muy bajo para decidir exámenes auxiliares, sobre todo diagnósticos por imágenes, sean radiografías, tomografía, etcétera. Y el uso de analgesia en algunos casos nos puede servir para tranquilizar al paciente y mejorar el examen. Siguiente, por favor. Existen muchos intentos de pronosticar tanto morbilidad como mortalidad en los pacientes, ¿no? La edad se consideraba como un dato que podría indicar morbilidad o mortalidad, pero como les he mostrado en uno de los gráficos, puede ser un paciente muy anciano pero que su reserva fisiológica es importante, o puede ser un paciente que tenga menor edad pero su reserva fisiológica es mala. Por lo tanto, la edad per se no es un buen indicador pronóstico de mortalidad por sí sola. Se han hecho muchos estudios. La presencia de comorbilidades es algo que puede ayudar. Se sabe que a mayor número de comorbilidades, la probabilidad de mortalidad es mayor. El Colegio de Anestesiólogos ha creado el score de ASA, ¿ya? Que puede servir también tanto para predecir mortalidad como morbilidad, pero tiene un defecto que es bastante subjetivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que los grados 3, 4 y 5 generalmente por definición se consideran aquellos pacientes o que están en peligro de muerte o que están moribundos. Por lo tanto, va a existir una excelente correlación con el ASA con respecto a las curvas de mortalidad, como digo, por la definición que por sí tiene. El Apache se utiliza también para estratificar a estos pacientes, pero no necesariamente pues tiene datos respecto al paciente quirúrgico, que es diferente del paciente clínico. Se han intentado igualmente otros scores que ahí se mencionan, pero existen otros en los cuales sí se consignan datos quirúrgicos.
Uno de ellos, uno de los más usados, es el POSUM. Acá en este cuadro se puede ver el nivel de mortalidad según el grado de ASA y se puede ver que los grados 4 y 5, bueno, tienen pues la mayor mortalidad, ¿no? Siguiente, por favor. Un estudio hecho en Japón con pacientes mayores de 80 años, 94 en total con predominio femenino. ¿Qué encuentran? Un 16% de mortalidad relacionada sobre todo a sepsis y neumonía. Lo importante de este estudio es que realizaron estudios de regresión múltiple, multivariado, y encontraron dos datos importantes. El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la llegada del hospital, mayor de 24 horas, ¿ya? Y el POSUM, ese score pronóstico de mortalidad, como indicadores pronósticos buenos para predecir mortalidad. En este grupo de pacientes, la causa más frecuente de abdomen agudo del anciano fue colecistitis aguda, seguido de cuadros obstructivos. Siguiente, por favor. El POSUM. El POSUM representa mide 12 parámetros fisiológicos con diferente graduación. Acá, por ejemplo, existe puntuación de 1, 2, 4, 8, es una progresión geométrica. Y adicionalmente a estos 12, existen otros 6 relacionados con el procedimiento quirúrgico en sí. Esto ha causado, por ejemplo, que este score POSUM sea utilizado por diferentes especialidades con algunas variaciones. Por ejemplo, traumatología para situaciones de reemplazo de prótesis de cadera, prótesis de rodilla, etc. ¿No? Siguiente, por favor. Algo más asequible. El POSUM puede ser accesible por internet e inclusive existen ya programas en donde simplemente se introducen los datos y sale el resultado con la posibilidad, con el porcentaje de morbilidad o de mortalidad. Pero algo más accesible para nosotros podría ser esto, la relación entre los neutrófilos dividido entre los linfocitos. Este estudio fue realizado en Inglaterra, en donde evalúan 88 pacientes mayores de 80 años y hacen los seguimientos al mes, a los 6 meses y al año del procedimiento quirúrgico. Lo que encuentran es que una relación neutrófilos-linfocitos mayor de 22 es un buen predictor para mortalidad a los 30 días y podría ser utilizado en situaciones de emergencia. En este cuadro se ve, por ejemplo, cómo a medida que aumenta el cociente neutrófilos-linfocitos, el rango de mortalidad puede incrementarse. Siguiente, por favor. Algunos datos de Perú. Este estudio fue hecho en el Hospital Daniel Alcides Carrión entre los años 92 y 96, con 317 pacientes, encontrando una morbilidad de 50% y una mortalidad de 12.1. Este grupo se encontró que la causa más frecuente de abdomen agudo del anciano fue obstrucción intestinal, seguido de apendicitis aguda y, en tercer lugar, la colecistitis aguda. Siguiente, por favor. Un estudio realizado en Chile en el año 2002, 2 grupos de pacientes, uno mayor de 65 años, 45 en total, de los cuales el 64% de este grupo requirió cirugías. Los grupos de grado más alto de riesgo ASA, hasta el 50% pertenecían a este grupo. De este grupo además, 1 de cada 4 terminó en la UCI y la mortalidad total fue alrededor del 11.1%. Acá la causa más frecuente de abdomen agudo fue enfermedades biliopancreáticas, ¿no? Seguidos de cuadros obstructivos. Siguiente, por favor. Acá se hace un estudio de diferentes series de pacientes, tanto de Estados Unidos, Europa como Latinoamérica, los dos últimos. Los resultados son muy variables, ¿no?
Después les voy a mostrar resultados del hospital que también varían. Pero en general se podría considerar que la enfermedad biliar en sus diferentes manifestaciones es la causa más frecuente, seguida de los cuadros obstructivos. Siguiente, por favor. En el Hospital Casimiro Ulloa, durante el año 2014, se realizaron 1.669 cirugías, de las cuales 272 fueron realizadas en pacientes mayores de 60 años, representando esto un 16.3% del total de pacientes operados. Hubo un ligero predominio del sexo masculino. Y acá lo que encontramos como causa más frecuente, la apendicitis aguda, seguido de la obstrucción intestinal y en tercer lugar, la enfermedad biliar en sus diferentes manifestaciones. Siguiente, por favor. Un esquema que nos puede ayudar a clasificar el abdomen agudo del anciano es algo que normalmente ya lo sabemos, pero nos ayuda para sistematizar un poco nuestra búsqueda, ¿no? Primero, determinar si es un dolor que tiene una condición médica, si puede ser una causa extraabdominal, y una vez que se excluye esto, considerar si es que nuestro dolor abdominal es de tipo obstructivo, inflamatorio o se trata de un problema vascular. El problema vascular tendrá necesariamente la prioridad de que el diagnóstico deba hacerse lo más pronto posible. Siguiente, por favor. A continuación voy a mencionar algunas características de algunas patologías, muy someramente. Cada una de ellas en sí representaría una exposición por sí misma, pero algunas particularidades con respecto a los adultos mayores. La isquemia mesentérica tiene una alta mortalidad si es que el diagnóstico no se hace precozmente, ¿no? La isquemia mesentérica puede ser de 4 grandes grupos. La embolia arterial, para lo cual debemos identificar que el paciente tiene una fuente de émbolos, sea enfermedad cardíaca, fibrilación auricular, cardiomiopatía dilatada, etcétera. Puede ser producto de una trombosis arterial, la aterosclerosis, la ruptura de una de estas placas que va a provocar una trombosis, generalmente en el nacimiento de la arteria mesentérica. Puede ser una isquemia de tipo no oclusivo, que el diagnóstico es mucho más difícil y se presentará en aquellos pacientes que tienen alteración hemodinámica, hipotensión, shock, o una trombosis venosa en los casos de hipercoagulabilidad, síndromes paraneoplásicos, trombocitosis, etc. Acá los factores cardíacos, un caso del hospital. Siguiente, por favor. Acá lo importante en el cuadro clínico es que generalmente el dolor es agudo, suele ser desproporcionado con respecto a los hallazgos que se puede encontrar. El paciente puede tener vómitos, puede hacer diarrea por una hiperperistalsis momentánea. El sangrado oculto puede indicar también un signo de sufrimiento intestinal, un infarto intestinal en el interior del abdomen, y el trastorno de sensorio que puede presentarse en los pacientes geriátricos más precozmente. En los exámenes auxiliares que nos pueden servir habrá una leucocitosis, el lactato se encontrará incrementado, aunque no hay un valor que sea muy claro para decir que es un punto de diagnóstico para esto. Las imágenes en este caso son mandatorias y nos indicarán la presencia de íleo, la presencia de aire intramural en el intestino, que ya es un estadio más tardío de la isquemia mesentérica. Pero la tomografía tiene una sensibilidad y especificidad mucho más alta, mayor al 90%, donde se puede identificar el trombo causante, se puede identificar gas dentro de la pared intestinal o gas en la porta, ¿no? En algunos casos, si es que está disponible, se hará la angiografía. Siguiente, por favor. Con respecto al aneurisma de aorta abdominal, lo más importante es identificarlo antes de que ocurra la catástrofe, ¿no? Porque una vez de que el aneurisma se encuentra roto, la posibilidad de sobrevida es muy escasa. Las mejores series hablan de una mortalidad cercana a un 80%, y eso pues implica, la sobrevida implicará pues que exista las condiciones necesarias para que el paciente pueda entrar rápidamente a sala de operaciones, se le ponga la prótesis correspondiente, el cuidado posoperatorio que sigue, ¿no? La reparación puede ser tanto por vía
endovascular como por cirugía abierta. Pero el cuadro clásico con el cual un paciente puede ser identificado es cuando presenta dolor abdominal, shock y hay una masa palpable pulsátil. Dado que estos pacientes muchas veces se encuentran mal hemodinámicamente, la ecografía sirve bastante para hacer diagnóstico. Basta con que mida el diámetro de la aorta para que se haga el diagnóstico. Y la tomografía se reservará para aquellos casos de pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables y que pueden tolerar el ser trasladados al área de tomografía. Siguiente, por favor. La perforación intestinal, otro problema. Cuanto mayor se retrase el diagnóstico, mayor mortalidad. La causa más común en el paciente adulto mayor es la perforación acidopéptica, estómago, duodeno. El dolor, si el paciente nos lo puede manifestar, será un dolor súbito, severo, o tal vez simplemente pueda presentar aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia, fiebre, y cuando la perforación ya tiene mucho tiempo, el paciente comenzará a verse comprometido hemodinámicamente. Puede haber una distensión inespecífica del abdomen, trastorno de conciencia. En este caso las imágenes nos servirán. No todas van a tener un menisco tan grande como este, podrá ser tal vez más pequeño, pero puede ayudar. Y en casos en donde la radiografía sea dudosa, el sentar al paciente durante unos 10 o 15 minutos puede ser útil. Siguiente, por favor. El diagnóstico se centra en la detección del aire dentro de la cavidad abdominal. Y si es que está disponible, la tomografía servirá para detectar inclusive cantidades pequeñas de aire en los cortes tomográficos, ¿no? El tratamiento obviamente consistirá en hidratación, antibióticos, la sonda nasogástrica y la reparación quirúrgica correspondiente. 2 casos del hospital, una perforación neoplásica y una de enfermedad acidopéptica. Siguiente, por favor. La enfermedad biliar, como ya lo habíamos manifestado, en la mayoría de casos la causa más común de abdomen agudo en el adulto mayor, pero las características del paciente hacen de que el mayor tiempo de evolución de la enfermedad tenga las formas más severas, llámese colecistitis gangrenosa, piocolecisto, perforación vesicular, etc., ¿no? Solamente la mitad de pacientes con colecistitis aguda, ancianos, hacen fiebre. No todos van a tener el signo de Murphy clásico para el diagnóstico. Su sensibilidad rodea el 30% nada más, ¿no? En casos de que exista una colangitis, con mayor frecuencia se va a encontrar alteración de sensorio y shock que constituyen los otros componentes de la pentada de Reynolds, ¿no? Y en estos casos nos va a servir bastante la ecografía abdominal. Siguiente, por favor. Tratamiento, igual, hidratación, analgesia, antibióticos y la cirugía correspondiente. De todas maneras, antes existía un mayor temor a la cirugía laparoscópica, pero hoy en día este tipo de abordaje demuestra de que la menor injuria quirúrgica beneficia al paciente mayor, ¿no? Y la mortalidad, bueno, es mucho mayor en pacientes que son operados de emergencia. Siguiente, por favor. Con respecto a la pancreatitis, sabemos de que solamente se han de operar las necrosis infectadas, ¿no? Igualmente, la mortalidad se incrementa con la edad. Más frecuente va a ser la etiología biliar. En estos casos el diagnóstico es muy similar en cuanto a amilasa, lipasa, y la tomografía sirve para medir la severidad de la misma. Siguiente, por favor. Tratamiento es el NPO, los analgésicos, la hidratación adecuada, antibióticos. Es todavía objeto de debate porque en casos hemorrágicos, en un paciente muy adulto mayor, se podría pensar si es que lo necesita o no. Puede haber personas que digan que sí o que no. Y la cirugía que, bueno, es obvia, la necrosis infectada, ¿no? Siguiente, por favor. Obstrucción intestinal. Considerada en la mayoría de series como la segunda causa de cirugía en el adulto mayor,
¿no? Siendo esta más frecuente en el intestino delgado. La obstrucción intestinal abarca diferentes entidades, ¿no? En el intestino delgado, más frecuente por adherencias posoperatorias en su gran mayoría, las hernias, por lo cual es importante siempre, al momento de realizar el examen del abdomen, examinar la zona inguinal, crural, ¿no? Y otra causa de obstrucción, las neoplasias malignas. Y en cuanto a las obstrucciones del intestino grueso, neoplasias, las diverticulitis, que causan estenosis, y los vólvulos. Siguiente, por favor. En obstrucción intestinal, lo más importante es, primero, ver si es que es un problema metabólico, que sería no quirúrgico, o es una obstrucción mecánica. Y si es mecánica, hay que distinguir si se trata de una obstrucción simple o una en asa. La obstrucción simple, como en este caso del hospital, una obstrucción por un hilo biliar. No va a causar una necrosis intestinal rápidamente, ¿no? En cambio, una obstrucción en asa, donde existe un segmento de intestino atrapado, sea por una brida o por una hernia, va a haber compromiso vascular, infarto y, si es que no se diagnostica, perforación y peritonitis, ¿no? Esta tomografía corresponde, por ejemplo, al caso de una paciente con una hernia del agujero obturador, que no tenía ninguna masa palpable hacia el exterior, pero que refería, cuando llegó a la consulta, por dolor en la cara interior del muslo. Siguiente, por favor. Los signos peritoneales, la fiebre, bueno, van a indicar sufrimiento de asa intestinal, lo cual ameritará que el paciente entre más rápidamente a sala de operaciones, ¿no? Las radiografías de abdomen podrían servir en algunos casos para detectar los niveles hidroaéreos en la radiografía de pie, las pilas de moneda en la radiografía al decúbito y las imágenes de vólvulos, que en el caso del intestino grueso o de sigmoides o de ciego, con sus patrones característicos que ya los conocemos, ¿no? La tomografía tiene además la ventaja con respecto a las radiografías en que puede detectar la zona de la obstrucción, y en el caso de la tomografía helicoidal puede inclusive encontrar el lugar donde está ocurriendo la torsión o el pinzamiento vascular correspondiente. Siguiente, por favor. Apendicitis aguda. El anciano no escapa a este cuadro, a pesar de que solamente 1 de cada 5 hace la secuencia clásica de Murphy, del dolor epigástrico que posteriormente migra hacia la fosa ilíaca derecha. Estos pacientes geriátricos tienden a presentarse en los estadios más avanzados, peritonitis localizada, generalizada, ¿no? El cuadro es muy atípico, ¿no? Puede, como ya se les dije, puede no haber la secuencia de Murphy, puede no haber fiebre. En aquellos pacientes que están con trastorno de sensorio, pues el examen físico va a ser totalmente poco específico, y en este caso lo más adecuado será tomar imágenes. Cuando ocurre ya la perforación del apéndice, puede haber una mejoría transitoria del dolor y eso puede también retrasar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Importante recalcar que siempre los sedimentos urinarios patológicos no deben desviarnos si es que la sospecha principal es la de una apendicitis aguda, ¿no? El uso de imágenes, que en este caso debe ser hecho con un umbral muy bajo de decisión, puede ayudarnos a confirmar el diagnóstico, ¿no? Y en este caso, la cirugía endoscópica puede disminuir la incidencia de heridas de infección de sitio operatorio superficial y profunda, pero no la de infección de sitio operatorio de órgano o espacio. Siguiente, por favor. Este es un trabajo que se presentó en el último congreso del American College, donde analizan una base de datos de más de 200,000 personas. Y la serie es bastante grande, ¿no? Tiene 28,000 pacientes mayores de 65 años. ¿Y qué es lo que acá se demuestra? Simplemente que los pacientes geriátricos tienen mayor porcentaje de gangrena o perforación, mayor porcentaje de abscesos que han de requerir drenajes percutáneos, mayor posibilidad de colectomías cuando es
hay mucho compromiso de base o se trata de una masa demasiado dura que impide reconocer estructuras, y la mortalidad se incrementa casi hasta 20 veces, ¿no? Esta es una serie que por el alto volumen que tiene me pareció bastante interesante mencionarla. Siguiente, por favor. La diverticulitis, también frecuente en el adulto mayor, se incrementa con la edad, aproximadamente el 80% de mayores de 80 años va a tener divertículos, ¿no? Y puede haber diferentes tipos de complicación como perforación libre, abscesos. Estos abscesos pueden fistulizarse a la vejiga, a la vagina, a otras intestinal, etcétera, etcétera. O causar también obstrucción por toda la masa inflamatoria correspondiente, ¿no? El paciente en estos casos generalmente se manifiesta por dolor abdominal, en hipogastrio y cierta tendencia a dolor o masa palpable hacia el lado izquierdo. Puede haber fiebre, leucocitosis, diarrea en algunos casos por la cercanía del recto o molestias urinarias si es que está muy próximo a la vejiga. En estos casos, siguiente, el diagnóstico se hará preferentemente por imágenes. ¿Qué mejor que la tomografía para esto, ¿no? Si el paciente se encuentra en buena condición y tolera la vía oral, se puede intentar los antibióticos por vía oral, pero si no, se internará, se le hospitalizará y se le dará antibióticos por vía endovenosa, ¿no? Más o menos un 15 o 30% de pacientes han de requerir posteriormente cirugía o algún tipo de intervención para drenaje. Siguiente, por favor. En conclusión, ¿cuáles serían algunas reglas de oro en la atención del paciente adulto mayor? Tratar de obtener la mejor anamnesis posible, sea del paciente o del cuidador o de la persona más cercana a él. En cuanto a los signos vitales, puede que no encontremos taquicardia, puede ser que la presión esté normal, pero el paciente en realidad está hipotenso por un cuadro séptico. Los pacientes además van a tender a no hacer hipertermia, sino también más bien a hacer hipotermia, que puede ser un indicador de sepsis. Debemos mantener un bajo umbral para decidir análisis de laboratorio o de imágenes, ¿no? La observación en los casos dudosos, si un paciente no es claro, se debe mantener hospitalizado y debe seguir en observación hasta que el diagnóstico se haga. Y el paciente considerar que se encuentra peor de lo que parece hasta no demostrar lo contrario. Ok, siguiente. Muchas gracias.